Hola compañeros, el día de hoy vamos a realizar una exposición de la materia de control industrial acerca de nuestro tema de los relés temporizados multifunción y su configuración para tres modos de trabajo. Perfecto. Veamos como primer punto qué es un relé temporizado de multifunción, o sea, a qué se refiere con esto, para los que no entendemos básicamente muy bien. Un relé temporizado ya es llamado multifuncionalmente es aquel que nos va a permitir realizar la mayoría de las temporizaciones indicadas en un solo componente. También podemos decir de que tiene este tipo de relé temporizado tiene un selector para poder nosotros elegir el tiempo de temporización y otro para elegir la escala de tiempo que nos va a permitir el mismo componente poder programar el tiempo que nosotros deseamos del temporizador, ya sea en segundos, minutos o horas, y otro para elegir la cantidad de tiempo dentro de una escala seleccionada. El tipo y modelo de relé temporizado que vamos a usar nosotros y nos vamos a basar es el de la marca Allen Bradley, y como podemos ver aquí, marca Allen Bradley y el modelo FSM4U. Es un relé de temporización de alto rendimiento, de uso general y multifunción. Eh, ya, ya que se refiere a que es multifunción, podemos decir que es muy completo este tipo de relé. Tiene un rango de tiempo múltiple de 0.05 segundos a 60 horas, dos contactos de conmutación NO, que se refiere a Normally Open, normalmente abierto, estas son siglas en inglés. Tiene un voltaje de control de 24 a 48 voltios DC y de 24 a 240 voltios AC, de 50 a 60 hercios. Dentro de los relés temporizados de multifunción tenemos algunos tipos de relés, de los cuales más adelante nosotros únicamente vamos a seleccionar tres para explicarles más a fondo cómo funciona cada uno de ellos. A continuación veamos los modelos que tenemos dentro de los relés temporizados de multifunción. Tenemos los relés con contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Tenemos también los relés temporizados a la conexión, relés a la desconexión, relés térmicos, relés magnetotérmicos, relés de medida y relés de mando. Veamos un video rápidamente para observar cómo funciona un relé. Como vamos a observar en este video, nos va a explicar cómo funcionan los contactos al momento de que se energice la bobina, en este caso nuestro electroimán, mediante el contacto de una armadura que va a presionar el electroimán y va a cambiar el modo de los contactos. Como podemos ver aquí, tenemos dos contactos normalmente cerrados y aquí el contacto normalmente abierto. El rato que presionemos la armadura al electroimán, van a cambiar de contacto de cerrado a abierto. Veamos, por favor. Perfecto. Veamos lo siguiente. Como siguiente punto tenemos las configuraciones para los tres modos de trabajos que vamos a explicar más a fondo. Veamos nuestro primer modo de configuración, que es los relés temporizados con retardo a la conexión, más conocidos como los timer on delay. ¿Qué son los timer on delay? Son los relés temporizados con retardo a la conexión que realizan una activación de sus contactos al pasar el tiempo fijado del relé temporizado después de la activación del relé. El símbolo que nos va a ayudar a representar este tipo de relé es este de aquí, que tenemos la bobina del timer on delay, nuestro contacto normalmente abierto y nuestro contacto normalmente cerrado, ya sea el uso que nosotros le vayamos a dar en nuestro circuito que diseñemos. En esta bobina nosotros vamos a establecer el tiempo que queramos para poder activar ya sea
el contacto normalmente abierto o desactivar el contacto normalmente cerrado. Unas características para recalcar de este tipo de temporizados, los timer on delay, son que los contactos que cambien de posición pasado el tiempo prefijado de la bobina que nosotros estimemos o asignemos. Retorna a la posición de reposo cuando se desactiva esta bobina. O sea, una vez pasado el tiempo, va a retornar a su posición inicial. Y la bobina tiene que estar más tiempo alimentada que el tiempo prefijado. Y de igual manera, los contactos instantáneos cambian a posición con alimentación de la bobina. Un ejemplo rápido y sencillo para entender más este tipo de relé temporizado on delay es el que presentamos a continuación. ¿Qué es lo que vamos a usar? Un contactor, un pulsador normalmente abierto, un temporizador on delay y un piloto luminoso. ¿Cómo es que funciona este circuito? Una vez que presionemos nuestro pulsador, cerramos, va a pasar la energía a activar nuestro temporizador. Dentro de este temporizador vamos a establecer el tiempo que nosotros queramos para que culminado ese tiempo active la bobina y se cierre nuestro contacto. Al momento que se cierre nuestro contacto va a pasar la energía y va a activar nuestro piloto luminoso finalmente. Perfecto. Ahora veamos nuestro segundo tipo de relé temporizado, que son los timer off delay. ¿Qué son los timer off delay? En comparación a los timer on delay, son relés temporizados con retardo de igual manera a la desconexión, pero que hacen que los contactos temporizados se desactiven pasando el tiempo seleccionado a partir de desactivar la bobina del relé temporizado. En estos tipos de relés normalmente tienen una alimentación del relé temporizado y también un contacto que controla la activación de la temporización. Para la nomenclatura que vamos a usar de este tipo de temporizador es diferente al del timer on delay. Aquí podemos observar cómo la bobina para asignar a un timer of delay, el contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado. Podemos ver que la nomenclatura cambia entre los dos tipos de temporizador. Las características para recalcar de este tipo de relé temporizado es que los contactos cambian de posición cuando se alimenta la bobina. Retorna a la posición de reposo cuando se desactiva la bobina y transcurre el tiempo prefijado. Y la bobina basta con que esté un instante alimentada. Los contactos instantáneos cambian de posición con alimentación de la bobina. Y por último veamos antes de eso veamos un ejemplo para entender más a fondo el timer of delay. Es de igual manera vamos a usar el mismo tipo de circuito para el timer on delay, solo que va a variar la nomenclatura para asignar el timer of delay y su contactor, porque son diferentes. Y una vez esto cambiado, entonces varía totalmente el circuito. Usamos de igual manera el contactor, damos el pulsador, damos el pulso, energizamos la bobina, asignamos el tiempo retardante para que éste se active y pueda pasar la energía hacia este piloto luminoso. Una vez que este se energice, se va a cerrar inmediatamente y se va a estar activado la luz. Una vez que culmine esta temporización, esto como está energizado se va a abrir y se va a apagar nuestro piloto luminoso. Ahora sí, veamos nuestro tercer tipo de relé, que serían los relés temporizados cíclicos. ¿Qué son estos relés temporizados cíclicos? Se caracterizan únicamente por tener dos periodos de tiempos configurables. El tiempo de trabajo, durante el cual mantendrá conectada la salida, y el tiempo de reposo, durante el que la mantendrá desconectada. Dichos periodos se alternarán sucesivamente hasta que se interrumpa la alimentación. Y por esta razón los temporizadores cíclicos cuentan con dos potenciómetros. Veamos aquí un ejemplo práctico para entender básicamente cómo está funcionando. En este caso solo vamos a ver los dos tipos de relés del timer on delay y podemos decir que timer off delay, pero en este caso vamos a hacer más énfasis en cómo se aplicaría esto a una parte práctica de un laboratorio, por ejemplo. En este caso vamos a realizar la conmutación de estrella a triángulo en este circuito. ¿Cómo está funcionando este circuito? Básicamente lo único que vamos a realizar es cerramos el contacto, energizamos todo, presionamos nuestro pulsador y vamos a energizar nuestra bobina KM2.
Una vez que se energice esto, nosotros vamos a proceder se va a enclavar nuestro circuito mediante KM1, cerrándose este contacto. Una vez que se cierre nuestro contacto, vamos a tener energizado nuestra bobina KM2 y KM2A, pero primero vamos a tener un modo que vamos a tener activado el luz piloto L1 mediante L2 va a estar apagado. Una vez que nosotros cambiemos al modo de KM2A, vamos a cambiar este contacto, se va a pasar a nuestro segundo lugar, que va a proceder a encender nuestro piloto luminoso L2 y desactivar nuestro piloto luminoso L1. Ahora finalmente, para entender mucho mejor todo lo que hemos venido diciendo de teoría, que ha sido un poco complejo de entender, veámoslo gráficamente en un video que nos va a ir indicando tanto en la parte gráfica del circuito como en la parte real, cómo sería para encender un bombillo, por ejemplo. Veámoslo y entendamos de mejor manera. Perfecto. Espero les haya servido mucho este video para poder entender de mejor manera cómo está funcionando los timer on delay, timer off delay, y les haya servido de mucho toda esta información. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.